Vamos a hablar del delito de minería ilegal y específicamente sobre la minería ilegal en los cauces o las riberas de los ríos. El día de ayer, 29 de noviembre del presente año, el Congreso de la República, por mayoría con 87 votos, ha decidido ampliar el REINFO, el Registro Integral de Formalización Minera para mineros artesanales y pequeña minería, hasta el 30 de junio del 2025 y excepcionalmente con decreto supremo el Poder Ejecutivo hacia diciembre del 2025. Han ampliado el REINFO. Hay que recordar que el REINFO es un registro, es un empadronamiento a nivel nacional de aquellas empresas o personas que se dedican a la minería artesanal o pequeña minería. Pero el desarrollo de esta pequeña minería se tiene que cumplir ciertos requisitos para que puedan extraer mineral y hay zonas intangibles donde es imposible o nunca debe haber minería. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Trujillo, en los meses de agosto, se quedó con cerca de 15 días sin abastecimiento de agua por contaminación del río Santa y por ende del canal de Chaymochi, que se abastece agua para Trujillo por contaminación de minería ilegal en la zona de los ríos, en la zona de Ancash, y afectó a la ciudad de Trujillo. Eso es la realidad de la minería ilegal, autorizado con un REINFO y con este registro, este empadronamiento que se saca la vuelta para cometer este delito que es la minería ilegal. Lamentablemente, mucho de estas actividades mineras y autorizadas con este REINFO se desarrolla en zonas totalmente prohibidas y sin ningún control del Estado y sin ninguna fiscalización por parte del Estado y tampoco no cuentan con estudios de impacto ambiental o cómo puedan mitigar los pasivos ambientales que deja la minería ilegal. Y recordemos que la minería ilegal también es fuente de crimen organizado, de corrupción política, de corrupción de funcionarios, corrupción en la policía y trae consigo trata de personas, prostitución y muchos delitos se vienen con la minería ilegal. Donde hay minería ilegal, por ejemplo, el colectivo Paz ha demostrado de que trae otros crímenes que afectan a la ciudadanía. Hoy concretamente quisiéramos, frente a esta realidad nacional triste y devastadora para el medio ambiente y para los ciudadanos que sufrimos de esta devastación ambiental, quisiéramos hablar sobre el delito de minería ilegal en dos sentencias condenatorias en contra de personas que se encontró realizando esta actividad prohibida. Dos sentencias condenatorias que tuvieron que ver, una en la zona de Tambopata, Puerto Maldonado, una sentencia, y el otro de Chimbote en la zona de el proyecto especial Chinecas. Veamos. Esta sentencia, por ejemplo, de Puerto Maldonado, del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial, es una sentencia en el expediente 1258-2019-70 que tiene como imputado a Coyo Paxi, Julio César y otros sobre minería ilegal, agraviado el Estado. Es una sentencia que básicamente el hecho es haber desarrollado o extraído mineral en el cauce del río Inambari, exactamente en el sector Sarayaco,
conforme se ha podido evidenciar de un acta de intervención. O sea, la actividad minera se venía desarrollando en el río mismo, en el río Inambari, en Puerto Maldonado. Esa actividad de desarrollar actividad minera en el río, en la zona del río es una zona intangible. La ribera del río es una zona intangible. La ley prohíbe, por ejemplo, el decreto legislativo 1100 en el artículo 5, dice que está prohibido el desarrollar actividad minera sobre o en el cauce del río. Entonces, de ahí es minería ilegal. Ahora, en este caso, por ejemplo, no se defendía el imputado de que tenga un reinfo. Sin embargo, estaba realizando actividades ilegales de minería ilegal. Así lo deja establecido en la sentencia condenatoria y se basa la sentencia o la razón fundamental para condenar por minería ilegal que se encuentra establecido en el artículo 307b del Código Penal, cuando el delito se comete en zonas prohibidas o no permitidas para el desarrollo de actividad minera, que en este caso viene a ser el cauce del río Inambari, ubicado en el sector de Sarayaku, del distrito de Inambari, el distrito de Tambopata, en Madre de Dios. Entonces se ubican las coordenadas y se ha demostrado que realizaba actividades totalmente prohibidas sobre el río. Y es que también se pronuncia la sentencia sobre el impacto ambiental o sobre los daños ambientales que causa al río Inambari. Fundamenta la sentencia en ese impacto negativo en contra del medio ambiente, en contra del río, la contaminación del agua y por ende también de las especies acuáticas, y conlleva o concluye una sentencia condenatoria en contra del imputado de una pena privativa de libertad de 8 años de pena privativa de libertad con carácter de efectiva y ordenan su encarcelamiento, ¿no? También hay una pena de multa de 3.000 soles, aunque es un bajo, pero esa es la pena de multa. Y también fija una reparación civil a favor del Estado, esto a favor del Ministerio del Ambiente, en la suma de 10.000 soles de sentencia. Me parece que la suma de reparación civil es bastante irrisoria, dado al grave impacto ambiental. Creo aquí que el Ministerio del Ambiente, a través de Procuraduría, debería sustentar el daño, valorizar el daño grave que ha causado, y esa sentencia debería, o esa reparación civil debería ser incrementada, dado a que recuperar el medio ambiente es muchísimo más costoso y entonces con 10.000 soles no sería suficiente. Otra de las sentencias, aquí debo señalar que esta sentencia lo tenemos en el buscador, lo hemos obtenido del buscador jurisprudencial más grande del Perú, que es litis.ai. Pueden encontrar estas sentencias sobre el delito de minería ilegal y sentencias condenatorias. Y esta sentencia, la segunda sentencia que vamos a analizar es por el delito de minería ilegal 307A y 307B del Código Penal, que viene de la segunda sala penal de apelaciones del Santa, esto es Chimbote, expediente 033-2016-58. En este expediente, el imputado sustenta de que tenía el registro, tenía la autorización del reinfo, el famoso reinfo que lo han ampliado el Congreso el día 29 de noviembre. Pero la sala razona y dice
que según los informes de donde lo han encontrado, esto es en la zona de Nepeña, cerca a Nuevo Chimbote, le encuentran extrayendo mineral y según las coordenadas UTM por el proyecto especial Chinecas, encuentran que esa actividad minera se estaba desarrollando dentro del área de este proyecto especial Chinecas, dentro de la zona intangible del proyecto Chinecas, y por lo tanto convertía a esta actividad en prohibida o ilegal, pese a tener reinfo. Hay zonas, como les decía, en zonas donde no puede realizarse de ninguna forma actividad minera porque está prohibido. Y aquí, en la zona intangible del proyecto especial Chinecas, entonces hace o convierte a esa actividad minera en ilegal y por lo tanto la sala confirma la sentencia razonando y teniendo en cuenta el decreto legislativo 1100 en el artículo 5 que establece que que está prohibido la actividad minera y por lo tanto esta actividad es ilegal cuando la superficie donde estaba realizando dicha actividad minera de extracción hasta beneficio era intangible, declarado para uso agrícola y dentro de un proyecto de inversión pública agroexportadora, cuyo titular era el proyecto especial Chinecas. Por eso es intangible. O porque estaba utilizando herramientas y maquinarias prohibidas, entre las que se ha mencionado el acta operativo, conjunto como son motobombas, molinos, amoladoras, martillo, mercurio. Porque el reinfo permite que puedan utilizar maquinaria, pero maquinaria pequeña, o la minería artesanal solamente con herramientas manuales, no usando maquinarias que la ley ha prohibido para la actividad artesanal o mediana minería. No tiene autorización para realizar esta actividad minera ni declaración de compromiso alguno. También es una de las condiciones. Como digo, se encuentra establecido en el artículo 5 del decreto 1100 y por lo tanto condena al imputado o confirma la condena del imputado por minería ilegal y se encuentra pues cumpliendo una condena de 8 años de pena privativa de libertad efectiva y también un pago de reparación civil de 10.000 soles que debe pagar en la ejecución de sentencia. Aquí nuevamente decir que el pago de la reparación civil por el daño ambiental es irrisorio. Esta sentencia, que lo he encontrado en litis.ai, es del 22 de agosto del año 2022. Para encontrar sentencias de diversa materia, penal, civil, laboral, constitucional, pueden registrarse o ingresar a la web litis.ai y podrán encontrar muchísimos casos más para la orientación en el trabajo profesional de los abogados.